Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud. Buenos días y bienvenidos una vez más a Vivir en Salud, el espacio donde llevamos orientación médica hasta sus hogares. Hoy estaremos conversando sobre el ictus, también conocido como accidente cerebrovascular. Aprender a reconocer sus síntomas y actuar rápidamente puede salvar vidas. Gracias, amables televidentes, por sintonizar su programa Vivir en Salud. Cada año, entre 16 y 20 millones de personas en el mundo sufren un ictus y se proyecta que esta cifra alcance 77 millones para el 2030. Para conocer más sobre esta condición, permanezcan conectados, que en breve retornamos con el desarrollo de nuestro programa. Vivir en Salud. Vivir en Salud. Gracias, amables televidentes, por permanecer en sintonía. Hoy trataremos una condición que en República Dominicana representa la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad, el ictus, o también conocido como accidente vasculocerebral, con una prevalencia de 183 casos por 100.000 habitantes, lo que equivale a 20.000 o 22.000 casos al año. Hoy queremos transformar estos números en conciencia, prevención y acción. Y para esto nos acompaña el doctor Ramón de León Berra, neurocirujano intervencionista del Hospital General de la Plaza de la Salud y experto en los procedimientos que pueden salvar vidas cuando minutos cuentan. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Garrido. Es un placer poder compartir esta hermosa mañana con ustedes. Gracias, doctor. Para comenzar nuestra conversación, quisiera que desde la perspectiva neurovascular usted nos defina lo que es el ictus. Desde el punto de vista cerebrovascular, el ictus es simplemente una enfermedad neurológica. Definitivamente es eminentemente una emergencia neurológica que se podría convertir en algo catastrófico secundario a la interrupción del flujo sanguíneo hacia los vasos cerebrales, y esto conlleva una muerte inminente de neuronas y por ende un daño a largo, mediano y plazo, definitivamente. Ok, ¿y por qué se habla de que tiempo es cerebro? Eh, es, no existe una frase mejor que tiempo es cerebro. Es simplemente porque no disponemos de tiempo para dejar evolucionar el infarto cerebral. Cada minuto cuenta, porque con cada minuto de muerte, de hipopsia a nivel del cerebro, de la falta del oxígeno o del flujo, esto implica muerte de las neuronas del sistema nervioso central. Y esto se traduce en una larga carga para los familiares, para la sociedad y para el Estado. Excelente. Y partiendo del hecho de que estamos hablando de que hay una interrupción del flujo de sangre a nivel cerebral que conlleva a muerte de neuronas, se habla de que cada minuto sin tratamiento 1.9 millones de neuronas mueren, lo que representaría 3.6 años de envejecimiento cerebral. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal para que un paciente que tiene signos o síntomas sugestivos de un evento isquémico o hemorrágico a nivel cerebral llegue a una organización y reciba tratamiento oportuno? El tiempo ideal son las primeras horas, Okay. entre las primeras 2 a 6 horas. Ese es el tiempo ideal de recibir el tratamiento, ¿no? Que llegue antes de 3.5 horas para nosotros poder dar un tratamiento específico y disolutivo de ese coágulo o trombo que se está formando. Dijiste algo muy importante, doctora Garrido, y me hablaste de no solamente del estroma, me hablaste de las hemorragias. Y es importante reconocer que el accidente cerebrovascular tiene varias vertientes. Tenemos uno que es isquémico, donde se interrumpe la sangre y no pasa flujo de un vaso a otro o no se continúa, y eso es lo que llamamos el infarto o el stroke, Ujú. que es una emergencia neurológica. Y tenemos
el, donde donde las arterias se rompen y sale sangre al cerebro y se puede formar un hematoma dentro del parénquima cerebral, dentro de las estructuras de los lóbulos del hemisferio cerebral. Y una tercera causa que es cuando la sangre rompe debido a una causa aneurismática y se difunde, se difumina a través de toda el parénquima cerebral y las capas que cubren esto y forman lo que se llama una hemorragia subaranoidea. Fíjate, el ACV isquémico constituye alrededor de un 80 a un 85% de los casos, ¿no? Sí. Mientras que el intraparenquimatoso va entre un 10 a un 15% de los casos en la población general. Y las hemorragias subaranoideas, que son las que se producen por la ruptura de un aneurisma cerebral o por una malformación arteriovenosa, entre otras patologías vasculares, constituye apenas un 3 a un 5%. Por eso vemos que el infarto cerebral debe ser prioridad del Estado y de los hospitales de nuestra querida República Dominicana. Ok, y ahí mismo, doctor, ¿con qué cuenta el Hospital General de la Plaza de la Salud para brindar un tratamiento oportuno a estos pacientes que llegaran a nuestra emergencia? Y digamos, ¿qué avances hemos tenido como organización y que estamos aportando a la sociedad dominicana con esto? Bueno, pues creo que en nuestro Hospital General Plaza de la Salud definitivamente ha decidido no quedarse de espalda al sol. Nos hemos puesto de frente al sol y hemos identificado definitivamente que el infarto cerebrovascular amerita una profunda continuación del diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Entonces, nuestra institución ya ha comenzado a dar los pasos firmes con una unidad de ACV, isquémico, de stroke. Estamos dando los pasos junto con las más altas instancias, el departamento de neurología, nuestro departamento de neurocirugía, los neurointervencionistas del centro, en conjunto con medicina familiar, medicina de emergencia, cardiología, radiología. Es un equipo multidisciplinario y estamos dando los primeros pasos para formar la unidad cerebrovascular. E inclusive tengo entendido más que nadie, creo que usted lo debe saber por el alto cargo que ostenta, que estamos pensando en una neuroplaza. Así es. En una entidad solamente dedicada para las enfermedades cerebrovasculares, donde vamos a ocupar, vamos a tener un grupo de patologías o compañeros afines en esa nueva infraestructura. Sí, así es. Como liderazgo, el hospital siempre identifica, ¿verdad?, aquellas condiciones de salud que representan una necesidad a nivel país. Y hablábamos al principio de que entre 20 y 22 mil casos ocurren al año a nivel de República Dominicana y es la segunda causa de muerte. Entendemos que hace necesario, ¿verdad?, tener centros que estén capacitados para poder dar respuesta a estos pacientes. Es correcto. Olvidaba comentarte dentro de la pregunta que me hiciste, me fui quizá un poquito más a un futuro y lo que pensamos en la institución, pero hoy día nosotros estamos dando el servicio del infarto cerebral. Aunque no tenemos la instalación de la unidad como tal, tenemos toda la disponibilidad, todas las infraestructuras, la disponibilidad de camillas, intensivo neurocrítico, el servicio de neurología, de emergenciología, de fisiatría, de neurointervencionismo. Tenemos un gran equipo compuesto y ya estamos dando la apertura para poder darle el servicio dentro de los hospitales. Desde la emergencia ya comenzamos los protocolos, comenzamos a activar los protocolos y comenzamos a implementar el servicio de trombolisis, que es la parte inicial que muy bien nuestros colegas neurólogos, encabezados por la doctora Pamela Vidó, pues ya luego tendrán otra oportunidad de exponernos lo que estamos haciendo, pero ya sí comenzamos a aplicar el medicamento Tecneteplase, que es lo que estamos utilizando. Y desde el punto de vista de neurointervencionismo, nosotros pues ya comenzamos a realizar las trombectomías mecánicas una vez
ya sea evaluado por el servicio correspondiente de neurología y neurointensivo y se determine que pasa a una segunda etapa. Tienen que saber, pueblo dominicano, que el ACV tiene dos etapas. La etapa del tratamiento clínico, Claro, donde agregamos un medicamento a través de una vena para poder disolver la emergencia, el trombo, así es. ¿no? Una vez, eso lo hacemos entre las primeras 3.4 horas e inclusive las últimas guías hablan hasta de 6 horas Ujú, del tratamiento. exacto. Y posteriormente tenemos el tratamiento, la segunda etapa es donde entramos los neurointervencionismos que nosotros estamos haciendo y es la extracción del trombo a través de las arterias. Así es. Quitar el trombo de donde está la obstrucción del gran vaso a través de unos equipos que utilizamos. Podemos hacerlo de dos maneras, con aspiración o con trombectomía y podemos extraer el trombo. Es la segunda etapa y para eso disponemos de un periodo de entre 16 a 24 horas, que esa es la parte extendida, que Ok. podemos tener, ya tenemos 24 Ujú. horas según las guías para nosotros poder eh, eh, extirpar el trombo del cerebro. Entonces estamos hablando que nuestra etapa más crítica va desde las primeras horas hasta podríamos llegar a las 6 horas y que luego viene un segundo etapa de tratamiento que es, como usted mencionó, la trombectomía mecánica, que no es más que sacar ese coágulo de esa arteria. Eso es correcto. ¿Todos los pacientes califican para trombectomía o hay pacientes específicos que pueden tener este tratamiento? No, todos los pacientes no califican. Ok, Tenemos que valorar y determinar. Por eso es que esto es un equipo multidisciplinario perfecto. y desde que el paciente entra a la emergencia ya nosotros sabemos quién es candidato. Para eso está el equipo de neurología, neurocirugía, neurología vascular, los emergenciólogos y los internistas que se dedican o que tenemos que están dándole atenciones a los pacientes de la unidad. Esos son pacientes específicos que llegan a este punto. Es Ok, importante saber todo, casi la mayoría de los pacientes, en un 100%, se le puede dar la primera etapa. La excelente. segunda etapa, no todos los pacientes pueden llegar. Hay criterios que hay que definir muy claro, que tenemos que tener muy en cuenta, pero ya eso es parte de un manejo intrahospitalario y Exacto. del equipo multidisciplinario que acompaña al paciente. Y partiendo del hecho de lo que hemos hablado, ¿verdad? De que se requiere un equipo multidisciplinario para hacerle frente a estas condiciones de salud, pero además una infraestructura, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con tecnología y equipos altamente entrenados en este tipo de procedimientos. ¿Qué le faltaría a la República Dominicana para mejorar el acceso de estos pacientes que puedan en un momento dado hacer un evento cerebral o ictus? Bueno, al hablarme de la República Dominicana, me estás hablando del Estado. Entonces se necesita una política seria, Ujú, comprometida directamente desde el Estado con respecto a la red del ACV o a la red hospitalaria, ujú, ¿no? De los eventos cerebrovascular. ujú, Definitivamente, esto es una política del Estado. Nosotros, desde desde los centros hospitalarios, de una manera descentralizados o privados, exacto. como se llaman, que no pertenecen a la red, se está haciendo el trabajo. Hay muchos centros en nuestro país que tienen años ejerciendo y dando un servicio a la ciudadanía con esta patología tan catastrófica. Claro, Ahora bien, tenemos que revisarnos y el Estado debe apoderarse y ser él quien dirija y claro. que tenga la red. Ujú, Ojalá sea este centro el que pueda ser el centro de referencia para nosotros poder desde el Estado ayudar a la comunidad, a la sociedad, a que esta patología eh, cese. así es. Definitivamente es catastrófica, pero cuando llegan a tiempo, pues vamos a tener un mejor tiempo de dependencia de patologías, Sí, vamos a tener menos complicaciones, vamos ujú, a tener menos deterioros cognitivos, así vamos es, a tener menos crisis convulsivas, vamos a tener menos pacientes incapacitados. claro, Y si se da cuenta, esto lo que conlleva es a un entorno familiar donde tú tienes que dejar de trabajar para cuidar a tu enfermo. así es. ¿Por qué? Porque no tenemos hospitales que nos den la cobertura necesaria para que ese paciente vaya a rehabilitarse.
Así es. Claro que es costoso. Por supuesto que es muy costoso, perdone, pero definitivamente tenemos que hacer algo. Así es. Y el Estado es la parte más importante y que debe asumir el rol de la red Sí. hospitalaria Ujú. de nuestros hospitales. Así es. Es demasiado el costo y la incapacidad en nuestra población. 1 de cada 4 personas adultas presentan un ACV. Así es. Eso lo puede decir la doctora Vidó, Ujú. la doctora Pamela, nuestra neuróloga que está a cargo de nuestra unidad. Así es. Ahora bien, no es solamente eso, es que eso es lo que escatimamos. Pero estamos hablando que todos los días tenemos entre 30 a 70 pacientes que presentan un evento cerebrovascular. Así es. Así es. Las estadísticas son abrumadoras. Exacto. De ahí podríamos partir con la data que se cuenta y que definitivamente siendo la segunda causa de muerte a nivel de país, pues entiendo que debería de ser una de las prioridades, ¿verdad?, dentro de la agenda a nivel de políticas públicas. Y obviamente el hecho de que trabajar protocolos, crear una medicina prehospitalaria, ¿verdad?, con capacidad de respuesta oportuna frente a estos pacientes. Doctor, ¿algún mensaje final para la población dominicana? El, el mensaje final para nuestra población definitivamente es que tomen, tomen en cuenta que el evento cerebrovascular se presenta de la noche a la mañana. No tenemos un horario específico para que nos presente, pero deben tomar en cuenta, es como una neumotecnia, Ujú. tener pendiente lo que es el equilibrio. Paciente con un desequilibrio debe pensar en que puede estar presentando un evento cerebrovascular. Así es. Un paciente que comienza a tener problemas visuales agudo debe pensar, agudo significa que comienza a tener esos problemas, debe pensar que está haciendo un evento cerebrovascular. Si ves que la cara se le dobla, debe Exacto. pensar en el evento cerebrovascular. Si ves que el brazo se le cae o no lo puede levantar, debe pensar en el evento Exacto. cerebrovascular. Ujú. Si ves que no puede hablar, ¿no? Debe pensar en que tiene un evento cerebrovascular. Un dolor de cabeza intenso. Si tu abuelo que está acostado se acuesta, tu padre se acuesta y tú ves que no se levanta a la hora correspondiente y está todavía acostado, ya son las 6 de la mañana o 7, que es la hora de horario, y él no se levanta, vayan, abran la Ujú. puerta, Así es. ábranla, porque puede ser que haya hecho un evento y no se ha podido incorporar, porque existe un evento que es del despertar. Me acuesto ahora mismo bien y de repente ya mañana al amanecer yo no puedo mover un lado, Exacto. no puedo hablar y no puedo llamar, no puedo pedir auxilio. Así es. Entonces, eso para mí es muy importante. Tengan uno de estos síntomas que le digo y vigilante con los mayores en su hogar, porque el evento cerebrovascular no tiene edad. Hoy día tenemos una población de jóvenes, Así de es. jóvenes y niños con evento cerebrovascular por las causas como son la hipertensión, el uso y consumo y abuso de De sustancias sustancias. ilícitas, Así es. enfermedades Ujú. renales. O sea, hay un sinnúmero de patologías que te pueden dar, que ya la edad no es un factor predisponente para esto. Así es. Si tenemos uno de estos síntomas, desequilibrio, problemas visuales, de levantar un brazo, que se nos dobla la cara, que se nos cae un brazo, asistan automáticamente a una emergencia. Y más que a la población, al Estado, a nuestras instituciones gubernamentales, vamos a echarle ganas, vamos a combatir el ACV. Sé que podemos. Es imposible que en este año 2026 nosotros todavía no podamos depender de los materiales necesarios para poder sacar un trombo. No es Exacto. posible que tengamos un paciente con una estenosis carotidia por una placa de ateroma y no esté autorizado en el PDSS, en el sistema de salud, Exacto. la autorización para hacer una angioplastía carotidia. Es Ujú. imposible que estos dispositivos hoy día no estén autorizados, Sí. ¿ves? Y que todavía muchas ARS no nos estén dando el apoyo necesario para que esto no ocurra.
Nosotros, los médicos de República Dominicana, estamos preparados. Así es. Nos seguimos preparando, salimos, nos vamos 2 años fuera de nuestra casa a hacer sus especialidades en esto. Habemos un sinnúmero de neurocirujanos, neurointervencionistas y neurólogos vasculares que se fueron a aprender y tienen este conocimiento y estamos aquí, pero muchas veces nos vemos limitados. Así es. No obstante, gracias a Dios seguimos mejorando, Así es. porque cada día es mucho mejor Sí. y siempre y cuando estos programas así como este tuyo sirva de orientación a la población, de un llamado a las más altas instancias gubernamentales. Así es. Gracias, doctor, por acompañarnos, por haber compartido con nosotros tan valiosa información. Hoy aprendimos que el ictus es una emergencia donde cada minuto cuenta. Más de 20,000 dominicanos sufren esta condición cada año y que si llegaran a tiempo a un centro preparado para atender esta patología, podrían salvar su independencia funcional. La prevención empieza en nuestros hogares. Control de la presión arterial, actividad física, buena alimentación son claves. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a mantener en sintonía. En breve retornamos para continuar con el desarrollo de nuestro programa. Vivir en salud. Vivir en salud. De vuelta, amigos, en Vivir en Salud. Gracias por mantener la sintonía. Hoy estamos conversando sobre el ictus, también llamado accidente cerebrovascular, una condición que puede aparecer de forma repentina y cambiar la vida de una persona en cuestión de minutos. Para hablarnos más sobre este tema tan importante, nos acompaña la doctora Pamela Vidó. Ella es neuróloga. Doctora, sea Mucho bienvenida. gusto. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bien, doctora, hablando de este importante tema, si podemos empezar definiendo lo que es el ictus o también conocido como accidente cerebrovascular. Sí, el ictus o enfermedad cerebrovascular, pues es una enfermedad que ocurre cuando le falta sangre a un área del cerebro. Así de sencillo, Exacto. que no es tan sencillo. Exacto. ¿Y cuáles serían los diferentes tipos, doctora, que existen de accidente cerebrovascular? Puede ser que el paciente tenga un sangrado, o sea, una hemorragia, o puede ser que se tape el vaso, entonces tiene un isquémico. Bien, ¿y cuáles serían las repercusiones en el organismo de esa persona que sufre de un ictus, ya sea por un infarto cerebral o por una hemorragia cerebral? El cerebro lo controla todo. El cerebro lo controla todo y entonces, dependiendo del área que esté afectada, va a ser las manifestaciones que tenga esa persona. Puede dejar de caminar, dejar de hablar, dejar de tener equilibrio. Va a depender de dónde esté la afectación. Entonces, ¿cuáles serían esas señales puntuales a los cuales las personas debieran estar alertas y no debemos dejar pasar por alto que pudiesen indicar que está ocurriendo un evento cerebrovascular? Si vemos a una persona que está arrastrando la voz, que tiene un lado débil de la cara, que le tiene debilidad de un lado del cuerpo, es necesario que vaya inmediatamente por una emergencia. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular? ¿Cuáles serían las principales causas de que esta condición ocurra? Pacientes mayores de 65 años, pero incluso menores de esa edad, si tienen problemas de hipertensión, diabetes, deben estar vigilantes de sus patologías, de sus enfermedades, para evitar una enfermedad cerebrovascular. Y es muy frecuente esta condición, doctor, en nuestra población. Sí, es una de las principales causas de discapacidad y de muerte en el país. ¿Tenemos forma de prevenirlo? Llevando hábitos saludables, esa es la clave. Y si hay alguna enfermedad de base, dando el seguimiento y el tratamiento adecuado. Hay algunas personas que se sienten bien y deciden abandonar sus tratamientos y entonces esto favorece a que hagan una enfermedad cerebrovascular. Y pasando, doctor, ahora a lo que es la parte diagnóstica. ¿Con qué herramientas diagnósticas contamos en la actualidad? La principal es la tomografía.
La tomografía craneal que nos permite diferenciar si hay sangre o si no hay sangre. Ya a partir de ahí, pues hay otros estudios diagnósticos como la resonancia magnética y hay otros estudios que se realizan más bien para estudiar qué pudo haber causado la enfermedad cerebrovascular. Sabemos, doctora, que es importante en estos casos actuar de manera rápida y oportuna. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es importante? Si logramos que el paciente llegue a una emergencia antes de las primeras 3 horas, hay altas posibilidades de que pueda mejorarse su condición, de que pueda darse un tratamiento específico para el ACV. Y hablando sobre el tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento de estos pacientes? Para aquellos pacientes que llegan dentro de un rango adecuado, como le dije, lo ideal sería las primeras 3 horas, pero ya ese tiempo se ha extendido. Pero aquellos que llegan con tiempo adecuado pudieran ser sometidos a trombólisis, que es un procedimiento en el cual se inyecta un medicamento para tratar de disolver el coágulo que está afectando al paciente, o hacerse trombectomía, dependiendo de la clínica del paciente y las ¿En qué consiste características ese de cada procedimiento de la trombectomía? En la trombectomía extraen el coágulo que está afectando el área cerebral. Y la parte sobre rehabilitación y terapia, entiendo que también es importante en estos pacientes, aparte de estos procedimientos invasivos. ¿Qué rol juega la terapia en la recuperación de los pacientes? El manejo de la enfermedad cerebrovascular es multidisciplinario. O sea, es algo en lo cual neurólogo, neurocirujano, emergenciólogo, incluso intensivista en algunas ocasiones, y sobre todo la parte de nutrición y rehabilitación Nutrición son también. básicas, claro que sí, claro que sí. Son básicas para una adecuada evolución del paciente. Y la rehabilitación es clave para lograr buenos resultados en esto. ¿Cuáles serían las posibles secuelas que puede dejar un accidente cerebrovascular? Discapacidad. Discapacidad en diferentes ámbitos, tanto en el lenguaje, en la fuerza, la capacidad de deambular, eh, cepillarse, bañarse. Todo eso pudiera estar afectado si no se da un tratamiento adecuado. Incluso el habla. Claro que sí, el habla, la capacidad para comunicarse en todos sus aspectos puede estar afectada, que es una de las condiciones más temidas por el hecho de que limita incluso la expresión del paciente. Y dando un poco de esperanza, doctora, ¿es posible recuperarse de forma completa luego de haber padecido un accidente cerebrovascular? Bueno, yo no diría al 100%, pero muy probablemente al 99%. O sea que hay posibilidades. Hay altas posibilidades dependiendo del tamaño de la lesión, de cómo el paciente haya respondido a las terapéuticas instauradas, pero sí, lo que sí yo siempre le digo, hay que tener paciencia en el tema de la recuperación, de la rehabilitación, que por lo general es un proceso largo, pero que hecho adecuadamente da resultados. Y sobre todo estar atenta a las señales de alarma, porque como usted ya bien mencionó, es importante actuar de manera rápida para poder evitar entonces todas esas secuelas. Exactamente. Bien, doctora, entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones para aquellas personas que nos ven desde casa para evitar padecer un evento cerebrovascular o ictus? Bueno, lo primero, llevar una dieta saludable, tratar de hacer ejercicio. Si tienen alguna enfermedad de base, seguir los medicamentos tal cual el médico les ha indicado. Enfermedades de base tales como hipertensión, diabetes. Hipertensión, diabetes, dislipidemia. Dislipidemia se refiere a niveles altos Al de colesterol en la sangre. Exactamente. Alteraciones en el colesterol son las que principalmente afectan. Historia familiar, si tienen historia familiar de ACV en la familia, irse a hacer sus chequeos tempranos, bien, con medicina familiar, medicina interna, y con los respectivos médicos según la patología del paciente, según la enfermedad. Bien. Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Fue un placer tenerla con nosotros. Gracias a usted. En la mañana de hoy. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en Vivir en Salud. Hoy estuvimos conversando sobre la importancia de reconocer
y tratar a tiempo un evento cerebrovascular para salvar vidas y reducir secuelas. Nos vamos a la pausa, no se vayan. Gracias, amables televidentes, por haber permanecido en sintonía con su programa Vivir en Salud. Ya nos despedimos, pero primero recordarles mantener el contacto con nosotros a través de nuestras redes @Plaza de la Salud. Que tengan un excelente domingo. Hasta la próxima.